Bienvenidas y bienvenidos al tutorial de la base de datos Feminicidio en Iberoamérica. Para acceder a la base de datos Feminicidio en Iberoamérica, entra en la página web www.feminicidio.net y haz clic en el apartado Base de datos situado en el menú superior. Una vez dentro de la sección, introduce tus datos de usuario o usuaria registrado/registrada. La base de datos Feminicidio en Iberoamérica consta de 5 pasos para su rellenado online. Estos se corresponden con los siguientes grupos de datos. Usuario-usuaria, donde se recogen los datos de la persona y organización, en caso de haberla, que registra el o los casos de feminicidio, femicidio o asesinato. Víctima. Aquí se introducen los datos de la mujer o niña que fue asesinada. Asesinato, donde se registra la información sobre el feminicidio o asesinato en cuestión. Victimario. Aquí se incluyen los datos sobre el presunto asesino de la víctima. Y finalmente, observaciones. Aquí podrás agregar información detallada sobre el caso o que consideres necesario acompañar. Para poderte ayudar mejor en el proceso de rellenado de datos, la imagen situada sobre el formulario te indicará el número de la fase del proceso en la que te encuentras. Consideraciones previas. Antes de comenzar a utilizar la base de datos Feminicidio en Iberoamérica, conviene tengas en cuenta una serie de pautas generales sobre su funcionamiento. Es necesario que introduzcas todos los datos de un mismo caso en una misma jornada de rellenado. Esto significa que no podrás grabar parte del caso para retomarlo más tarde, sino que has de introducir todos los datos de una sola vez. De igual manera, te informamos que el tiempo de espera del programa es limitado. Si dejas de escribir por un periodo mayor a 15 minutos, la base de datos se cerrará automáticamente. Este procedimiento es un mecanismo de seguridad de protección de datos. A través de los botones Anterior y Siguiente, situados bajo el cuadro del formulario, podrás ir hacia adelante y volver hacia atrás entre los distintos pasos que conforman la base de datos. Es muy importante que utilices los botones Anterior y Siguiente y no los botones de tu navegador de Internet, ya que si intentas volver hacia atrás o ir hacia adelante a través de tu navegador, la aplicación te sacará de la base de datos y perderás la información que hayas introducido hasta ese momento. Dado que podrás transitar sin problemas de un paso a otro a través de los botones Anterior y Siguiente, te recomendamos que durante el proceso de rellenado vayas recogiendo en observaciones todos los datos que consideres necesarios y que no hayas podido situar en ninguna de las categorías propuestas. En este sentido, es importante que aproveches observaciones para indicar aquí si el caso que documentas se corresponde con más de un tipo de feminicidio-femicidio, dado que el campo tipos de feminicidio-femicidio solo te dejará señalar una opción. De esta manera, si tu caso se corresponde con más de una alternativa de las recogidas en el listado de tipos de feminicidios, lo podrás explicar en observaciones. Conviene que también incluyas en observaciones aquellos datos que dispongas relativos a los motivos, el proceso judicial y la impunidad del victimario que no hayas podido incluir con anterioridad. Recuerda que observaciones es el paso último del proceso de rellenado, el número 5.
No olvides atender al rellenado de aquellos campos que son obligatorios en cada paso del proceso. Estos han sido indicados con un asterisco. En aquellos casos en los que no dispongas de la información requerida, deberás seleccionar la opción No sabe. Si no introduces todos los datos obligatorios, no podrás cerrar el proceso. Al terminar, acuérdate de enviar tu formulario del caso feminicidio, femicidio o asesinato que has introducido presionando el botón Enviar formulario, situado bajo el cuadro de Observaciones, paso último del proceso. Finalmente, si lo deseas, podrás conocer mejor cómo usar la base de datos Feminicidio en Iberoamérica descargándote en PDF la guía que encontrarás a tu disposición en nuestra web www.feminicidio.net. A continuación vamos a pasar a explicar cada uno de los pasos que conforman la base de datos Feminicidio en Iberoamérica. Paso número 1. Usuario, usuaria. Este grupo de datos está compuesto de los siguientes campos: nombre, apellidos, organización e institución, ámbito de acción, cargo, teléfono, email. Los datos señalados con un asterisco son de rellenado obligatorio. En los dos primeros apartados, antes de iniciar el proceso de rellenado, debes introducir obligatoriamente un nombre y apellidos, así como el nombre de la organización o institución a la que representas. En caso de actuar a nivel individual, escribe particular en el campo organización-institución. En aquellos casos en los que sí haya un organismo que se responsabilice del rellenado de datos, por favor, indica en el campo ámbito de acción cuáles son los países de Iberoamérica en los que trabaja la institución. En este campo podrás marcar tantos países como sean necesarios. Para ello, selecciona con el cursor de tu ratón los países que desees mientras mantienes pulsado el botón Control en el teclado de tu ordenador. A continuación, en caso de representar a alguna organización, escribe en el campo del mismo nombre el cargo que desempeñas. En el campo teléfono debes introducir el número de contacto actualizado. Incluye, por favor, todos los prefijos necesarios para llamar al número tanto a nivel nacional como internacional. Si se trata de un número móvil o celular, no olvides indicar el prefijo correspondiente. Finalmente, es obligatorio incluir en la casilla de email la dirección de correo electrónico actualizada de tus datos personales o de la organización a la que representas. Antes de avanzar al siguiente paso, comprueba que has rellenado correctamente todos los campos, especialmente los obligatorios, los señalados con un asterisco. Para avanzar, pincha en Siguiente.